Conciencia 1. El despertar. El arte, la ciencia, la política, la religión y todas las cosas que ocurren en este mundo demuestran que hay un sueño y un soñador. A este soñador lo iremos descubriendo en esta temporada. Conciencia 1 2024. Saludos de todo corazón y de toda razón a este programa de Conciencia 1 en su tema del despertar. Este es el capítulo 6 y es el escape del sueño. Veníamos hablando que el último punto más extremo del sueño es el nivel de oscuridad, en el cual se está de alguna manera enfocando tanto la ausencia de luz que una parte de nosotros que tiene mucho poder proyecta hacia afuera, en ese vacío, el mundo de su mente. El mundo de la mente de nosotros está conectado directamente con un poder que es inconmensurablemente olvidado, pero que siempre está en potencia. Nosotros somos el extremo mismo de la negación del universo. Por lo tanto, estamos de alguna manera reconociendo que venimos del universo. Somos el universo, cada uno es un universo. Pero en ese universo se colapsa la oscuridad y forma una proyección de un mundo. El sueño de todos nosotros colectivo es un mundo y se volvió un estado de realidad. Entonces proyectamos una luz que tenemos hacia algo, hacia el vacío oscuro de esa ausencia de universo, en un vacío que es absolutamente imposible de explicar porque es como parte de un sueño también, y empieza a construirse sobre esa proyección un mundo. Entonces, los niveles de miedo, oscuridad, pérdida a la luz, lo que sea, son siempre proyecciones de una parte del ser que está con los ojos cerrados, básicamente. Como esos niveles de sueño están tan profundizados y la proyección está tan directamente expandida con la realidad del mundo que se construyó, entonces no pensamos cómo saber abrir los ojos de adentro porque no sabemos que tenemos los ojos de adentro cerrados. Entonces, para poder llegar a entender eso, hay que empezar a reconocer que para poder escapar del sueño, se necesita reconocer que uno está en un plano de sueño, pero no en el sentido de como soñamos vulgarmente cuando dormimos, sino en un estado como de invitar a despertar. Esa es como la condición fundamental, porque si uno piensa que está en un sueño, la mente vuelve y se incomoda. Y mucha gente ha estado en un vaivén cerebral entre la realidad del sueño, y por eso los patrones mentales varían tanto de persona a persona, porque hay patologías que se adentran más al sueño en vez de despertar de él. Las relaciones que existen entre la mente y el mundo son directamente proporcionales a lo que el soñador está creyendo adentro. Entonces, para que nosotros podamos tener una realidad que se libere del sueño, la enseñanza dice que hay que pedir un sueño distinto al sueño de miedo. Entonces, las partes donde uno sí puede elegir construir una realidad de entendimiento, o sea, si uno reconoce que esto es un sueño, se puede entender que uno puede elegir un sueño de felicidad o un sueño de mayor paz, un sueño de mayor armonía. Y hay una condición del sueño que es fundamental, que ahorita la veremos en el siguiente aspecto, y es que el soñador nunca está solo. Entonces, ahí, en esa relación con los otros, es como se empieza a entender el proceso de escaparse del sueño. Pero la primera fase, en esta introducción, estamos haciendo hincapié en que hay que reconocer de una forma serena que el soñador, que somos cada uno o uno mismo, ya tiene como de alguna manera el primer paso en salirse del miedo a la soledad, el miedo a la oscuridad y el miedo a perderse en sueños que no entiende. Volvamos al punto
de partida del sueño más profundo y oscuro. En ese punto hay que reconocer que hay que salir de ahí. En todas las revisiones como de búsqueda espiritual, siempre se ha hablado que la primera fila de oscuridad que la mente pueda tener, donde está la separación, donde se cree que se configura la separación, la salida tiene que ser por uno mismo. En el budismo se plantea un juego muy interesante que se llama el lilaj, y el lilaj muestra como en 8 niveles cómo la parte más profunda del soñador, el que va a encarnar en este mundo, tiene que de alguna manera por su propia cuenta salir de ese primer nivel, y del segundo nivel en adelante tiene ayudas. Eso es parte de un juego de escalera tibetano, lilaj. Entonces en ese ejemplo, la sabiduría ancestral ha mostrado que siempre que uno toca a fondo, hay un punto donde uno es el responsable de salirse de ahí. Todos los que han tocado a fondo tienen que preguntarse de alguna manera cómo salir ellos mismos de ahí, porque si esa fase no los toca a ellos como una necesidad interna, una parte de la mente que es atemporal, es del colosalmente universal, así sea en un punto de agua en el cerebro, no tiene forma de exterminarse en el tiempo. O sea, la mente es indestructible. La mente puede crear daños, pero es indestructible en sí misma, ella no se puede destruir. Entonces, cada uno de nosotros, que es un fragmento de la mente universal, que es indestructible, va a buscar un punto en que tiene que tomar una decisión de salir de un lugar en el cual se siente tan abandonada, tan sola, tan llena de dolor, que necesariamente ese dolor, que tiene un límite también, va a decir, salga aquí. Entonces, las creencias más profundas digamos, en las purgas más eternas, tienen tiempo y tienen final para poder salir de ese dolor y surgir a la búsqueda para poder escapar del sueño. Pero también se está reconociendo en esta fase del aprendizaje que es un sueño. Entonces el dolor, que es una cosa aparentemente tan real, toca la sensibilidad de esa mente y empieza a buscar la ayuda y la sanación. Entonces digamos que despertarse del sueño, escaparse del sueño, es buscar una idea de que la enfermedad se anidó fue porque la mente se separó de la fuente, que fue lo que revisamos en los primeros programas. Entonces, para poder salirse de ese sueño solitaria, de alguna manera tiene que empezar a incluir que su camino en la soledad más tremenda era porque se quedó creyendo que solo llegaba a hacer cosas que puedan tener éxito. Y hay un punto en que la soledad no da éxito, la soledad termina siendo una cerca de la mente para que proyecte en el mundo el control sobre la gente, sobre el mundo, o ser víctima del mundo. Entonces la gente se volvió o enemigo o un aliado para uno tener poder. Pero realmente la verdadera conexión con la gente es la luz de identidad que empieza a mostrar que no solamente uno solo está caminando en el despertar, sino que es un estado colectivo, consciente de que se está necesitando despertar con los otros. Eso es lo que estamos buscando, encontrar cómo despertar, y es una unión de identidades con los otros, en el sentido de un sueño, que sea un sueño de paz, un sueño de luz, porque con los otros antes se tuvo pesadillas de guerra. En esa medida, las situaciones del sueño de miedo con la guerra, con el conflicto, con el poder, con la lucha, ha sido tan fuerte que hemos regulado cosas a través de la religión, la política, la ciencia, y en esa medida cada vez hemos traducido un asunto de conflicto a un asunto de entendimiento, y eso es parte de un despertar que incluye socialmente el bienestar de la gente. Pero lo que necesitamos es ir un poquito más allá, reconocer que esa es una fase de aprendizaje para llegar a un nivel donde realmente aspiramos a lo que hemos hablado durante los capítulos de Conciencia 1, que son la ascensión del planeta inclusive. Todos somos parte integral de esa ascensión, pero para poderlo sentir, reconocer, hay que salir individualmente de esos puntos oscuros, porque hay que reconocer que el soñador en la soledad se encuentra solo, soñando solo. Y esa soledad es una ilusión, porque es imposible separarse de todo el universo.
pero en ese sueño se volvió posible. Por eso es tan paradójico saber que no hay nada que hacer, pero igual hay que hacer todo lo posible para llegar a entender que no hay nada que hacer. Y esa parte es tan compleja que es mejor reconocer que estamos soñando para poder ir saliendo, despertando y entendiendo entre todos que sí somos parte de lo mismo, en el mismo tiempo, lugar, espacio, elevando nuestra conciencia a la conciencia uno del despertar uno. La enseñanza para poder adquirir esa conciencia, usualmente la hemos visto a lo largo de la historia, siempre se supo más de los cantos ancestrales, rituales que se le cantaron a los estados espirituales de las comunidades ancestrales, y siempre ha estado involucrada allí. Ha habido un problema serio con ese tipo de procesos, porque como al encontrarse ahí un poder tan grande, hubo líneas de poder que volvieron y colocaron el sueño con peaje. Entonces muchos de los que tomaron esos naturales cantos de la ancestralidad para recordar el despertar y la luz real de la luz del espíritu, lo volvieron de alguna manera también un cobro en el mundo. La humanidad no ha podido escaparse del soñador más profundo que hay, es aquella idea de que para llegar al cielo hay que pagar en el infierno. Esa idea ha sido muy fuerte, ha dado muy buenos resultados económicos y muchos resultados políticos, y ha tenido el control del planeta durante muchos siglos, pero en última instancia es imposible que lo que es infinito tenga precio. Entonces nosotros hemos pagado un precio muy alto de perder la luz por dar la vida a un sueño que realmente despertar no cuesta nada. Y lo que nos está colocando cada vez más en la búsqueda de la verdad, de alguna manera tiene que ser el reconocimiento de que todas las ideas de la religión y la fe han hecho lo mejor posible en el corazón del ser, y hay que reconocer que los que estaban dominando ese poder ya saben que la gente está despertando, saben que hay otro tipo de lenguaje que hay que traducir, y el poder de la restricción de la verdad no puede ser contenido, porque la verdad siempre llega en cada corazón, porque somos vinculados a la fuente de la luz. Nosotros no nacimos en la oscuridad, es imposible que un ser que tenga las características de la sabiduría, la belleza, la inteligencia, la destreza, nazca en la impotencia de la oscuridad. Entonces hay un reconocimiento de que la oscuridad no puede crear cosas, pero sí se pueden imaginar muchas cosas. En esa imaginación, el poder de nuestra mente ha creado mundos muy difíciles de asimilar, y ese es el punto donde uno puede tomar una lección para entender que las religiones, las ancestralidades espirituales tienen un toque de ese llamado, y ese toque conecta muchas fases del cosmos, de la vida, de la tierra, de los lugares, de las constelaciones. Entonces todas esas relaciones de constelaciones y las relaciones del conocimiento ancestral están vinculados con lo mismo, somos parte de todo ello. Ahora imaginémonos una mente que despertó como después de una amnesia grandísima en un lugar completamente aislado del mundo. Y cuando despierta empieza a reconocer como el lugar donde está perdido en algún punto. De pronto fue que se lo llevaron, no sabe cómo está ahí en ese lugar y quiere salirse de ahí porque no es su lugar de vida, no es su punto de reconocimiento de su casa. Esa persona que en ese sentido, en ese momento, lo primero que quiere es salirse de ahí. Es como reconocer que hay algo realmente que hay que escapar de ello. En esa medida se siente controlado, por un lado en el punto donde puede estar en cautiverio y ver el mundo afuera como la esperanza de salir.
En esa situación aparece un periodo complejo, porque en ese periodo de complejidad de la impotencia de estar privado de la libertad, no se logra saber cómo se escapa ahí. De allí que muchas veces la gente que está, por ejemplo, condenada a ciertas cosas, llega a alguien y lo asiste espiritualmente para darle como liberación del alma. Entonces hay una parte, que es lo que queremos como tocar, hay una necesidad del que está en cautiverio, de cuando ya no tiene forma de escaparse físicamente, algo lo asiste para liberar el alma. Esa liberación del alma es un reconocimiento de que sí somos más que un cuerpo. Pero el problema es que nosotros, como estamos soñando dentro de un cuerpo, creemos que perder el cuerpo es de alguna manera perder la vida. Y ese es el punto donde el sueño es más profundo, ahí es donde se detectó que el sueño sí lo tenemos que empezar a revisar, porque donde está la vida no tiene límites de ninguna clase, y nosotros tenemos ahora el concepto de que la vida está completamente dedicada a los límites. Cuando la mente se encapsuló en esa celda, en forma de cuerpo, en forma de celda, ya no entiende que ella es el cuerpo, ella es la celda, ella es la escapatoria, se perdió la relación de su verdad. Y entender eso en ese nivel puede decirse que es un absurdo, o sea, no hay necesidad de entender que uno sepa que es todo cuando se siente completamente limitado a todo. Pero por algún lado hay que empezar. Y nosotros vinimos a recordar en este asunto que el despertar de conciencia es una cuestión de exactamente lo mismo, despertar la conciencia. Los elementos particulares de salirse de ese estado de limitación casi siempre son muy sofisticados, son de grandes entrenamientos y son específicos para ciertas personas. Hay gente que se ha liberado de cosas que es gracias al poder del trabajo mental, espiritual. En el fondo, la cosa es por ahí. Pero también el mundo debe reconocer que hay una forma más simple de empezar a entender que ese encierro es una oportunidad para que la mente tome una decisión sobre el tiempo y sobre su realmente estado de ser. La fase de reconocimiento de este punto de partida es fundamental. El primer reconocimiento es que el mundo donde uno se encerró ofrece básicamente un límite de la mente. Entonces, cuando la mente llega a ese extremo, sabe en su fuero interno que tiene que haber otra alternativa. Por eso, en cierto momento de la humanidad, se ha disparado todas las posibles alternativas de lo que es la sanidad, de lo que es sanarse. En esa sanación aparecen todas las posibilidades. Hace un siglo, antes de las guerras mundiales, la salud era una cosa súper complicada porque de alguna manera todo estaba basado en instrumentos de exploración y eso generó de alguna manera un dolor en el mundo que parte de la mente buscó muchas alternativas durante el siglo XX. Entonces el siglo XX abrió un campo de conocimiento sobre la salud que de alguna manera hemos llegado a niveles muy interesantes, incluso hasta niveles cuánticos hoy en día. Entonces la recuperación de esa salud natural, ese poder natural, sigue estando en una posibilidad de que si es posible estar siempre cada vez mejor, que siempre cada vez más saludable. Pero el problema radica es que la parte que se está curando no es tanto el cuerpo, sino la parte de la mente que se sintió en soledad. Entonces lo que estamos reconociendo es que la reparación es de alguna manera una reparación de la integración vital del estado de ser que se manifiesta en el cuerpo, pero va más allá del cuerpo. Y esa recuperación vital, que a veces no tiene forma, sino que es un estado que va más allá de la forma para poder hacer transferencia a la forma, es lo que empieza a reconocer cada persona en su ser, que es atemporal, porque dijimos al principio que una parte de la mente que se metió en lo oscuro no puede escaparse de su poder universal que tiene. Literalmente la gente va a tener una sensación de culpa porque se siente que engañó su mente intemporal a eterna por un cambio de lo temporal. Vinimos a vender nuestra eternidad por muerte.
Básicamente eso es lo que hemos hecho siempre cuando empezamos a tirar nuestras proyecciones a un mundo del tiempo y del espacio. Pero también la capacidad creativa de nosotros es el llamado a la fuente creadora. Y eso ha sido, gracias a la vida, la posibilidad de que no nos perdamos infinitamente en un sueño de olvido, porque si ese sueño de olvido hubiera sido perpetuo y no hubiese la luz que garantiza lo temporal, estaríamos ciertamente perdidos para siempre. Y como eso, el tiempo es una invención de nuestra mente separada, entonces nosotros también tenemos que reconocer que esa culpa tiene tiempo, tiene lugar, pero justamente es por la liberación de la culpa que el tiempo y el lugar se empiezan a disolver en un estado que supera el barrote espacial temporal de la mente, que se manifiesta en cuerpo y en cosas. Entonces, cada vez que nosotros estamos viendo un límite, es una oportunidad para recordar cómo es que hay que recordar quién somos, porque en última instancia siempre va a ser una búsqueda del conocimiento de uno mismo, quién soy. Los griegos en la época de Sócrates tenían muy claro la pregunta, conócete a ti mismo, pero la otra parte que no se conocía, dices, y reconoce que eres el universo. Conócete a ti mismo, pues eres el universo. Esa otra frase nunca llegó a los libros de texto ni filosóficos porque ahí estaba como el punto hermético de no entendemos qué es eso. Entonces conocerse a sí mismo es una necesidad, pero el a dónde o cómo es casi que una especulación. Por eso hemos construido una ciencia afirmando el mundo y hemos construido una religión negando el mundo. Y en esa medida hay una incompatibilidad con el problema que se invirtieron los dos polos. Ahora es más religión la ciencia y más política la religión. Entonces estamos recordando que hay una reconciliación que está por verse, pero es en lo atemporal de nosotros con respecto al tiempo que nosotros decimos estar olvidando que somos mentes del universo, del siempre. Si para nosotros la oscuridad y el dolor es real, uno tendría que pensar si eso se puede comparar con algo eterno. El sueño es falta de objetividad, mientras el despertar es ver objetivamente las cosas. Ver la luz en lo objetivo implica de alguna manera un reconocimiento de que uno debe saber que el objetivo es una cosa tan fija, tan perfectamente estable, que uno puede colocar todas las condiciones de comparación o subjetivas en lo que es estable y decir, bueno, ya entiendo que sí puedo salirme fácil de las preguntas necesarias. Los resultados son efectos de aprender a pensar desde el objetivo. Nosotros siempre hemos visto el mundo como lo pensamos. Entonces, de igual forma, lo podemos deshacer como lo pensemos. Entonces, si el objetivo es lo atemporal, que es completamente estable siempre, que la mente sepa que es así, porque reconocemos que venimos de un estado mental que olvidamos, pero no podemos destruirlo. Entonces podemos pensar que ese ser que está encerrado en esa celda puede pensar que él, siendo infinito, ¿cómo va a quedar encerrado infinitamente? Y eso es un pensamiento poético, pero termina siendo interesante porque una parte de la mente empieza a dar como puntades para abrir la puerta y para abrir las celdas interiores. Si la mente está encerrada en un pequeño objeto que es el cuerpo, pero sabe que es más que el cuerpo, una parte de la mente empieza a buscar la realidad, pero hay que entrenar al cuerpo a que no se asuste, porque el cuerpo fue justamente el lugar donde se encerró la mente. Entonces, para escapar del sueño, en el fondo es casi que escapar del cuerpo, pero a un nivel que el cuerpo le ayude a que la mente pueda surgir sin ningún problema. Los efectos de eso lo veremos en el futuro, pero como nosotros apenas estamos aprendiendo a entender dónde está el soñador, necesitamos reconocer que una parte de la mente tiene que colocarse en lo objetivo, porque el objetivo ya la mente no puede escaparse. La mente construye simplemente cosas objetivas siempre. Ella es creadora siempre. Nunca
nunca divaga, y cuando divaga construye en la divagación una conclusión. La mente es muy poderosa y no deja espacios vacíos. Un espacio vacío se vuelve una fe ciega que empieza a volverse un nido de miedo, que esa es la forma como construimos nuestra forma de escaparnos del mundo. La fe ciega en la mente es un riesgo a tener más miedo y proyectar cosas que nos encierran. Entonces, este programa es para el escape del miedo. Y miramos en el último segmento un detalle de que el miedo realmente está al alcance de la mano para uno escaparse de él y ir a otro sueño de no miedo, para empezar a entender que es desde ahí donde empieza a compartirse algo del poder infinito, del pensamiento, de la libertad. La única cosa que se puede considerar para uno empezar a entender que se puede construir, extender un sueño de amor, un sueño de paz, un sueño de perdón, que es lo que estamos aprendiendo en esta vida, es justamente empezar a mirar el valor de lo que implica una toma de conciencia de lo que es el propio ser de cada uno. El valor de cada uno no está limitado solamente a un mundo de experiencias de sufrimiento y placer. Eso es una parte de que la mente busque la verdad en las cosas del mundo. Pero al final, cuando despierta otra vez, se da cuenta que queda insatisfecha. Una mente insatisfecha, de alguna manera, busca un punto de descanso en la verdad de lo que ella creyó. Y por lo tanto, muchos lugares del mundo están poblados de gente que está dormida en cementerios. Lo que estamos mirando es cómo despertarnos, inclusive ese último sueño de descanso en paz, para ir levantando la mente a lo que inevitablemente tiene que despertar la mente. Este programa es un programa sobre el despertar, es un programa sobre la conciencia de ser. No es un programa que pretende de alguna manera vincular una parcialidad del conocimiento o una creencia del mismo. Lo que estamos buscando es la reflexión simple, sistemática, de que hay elementos, hay ejemplos en la existencia de nuestro camino que los ha confundido las creencias, lo han colocado en fe ciegas y nos han hecho perder un poco de luz de lo que realmente significa el objetivo de la verdad. El principio fundamental de la luz tiene que ser la luz, y ese principio fundamental es tan profundamente estable que no tiene ni tiempo ni lugar y está en todas partes y siempre ha sido lo mismo. Podemos considerar que ese principio es un estado de algo que la mente acepta como realidad. Esa es la verdad que podemos confiar. Y viene conectada con un montón de mensajes de luz que cada uno en su conexión espiritual lo podrá recibir a la mejor manera que entienda su cuerpo. No vinimos a sacrificar el cuerpo, no vinimos a castigar el cuerpo, vinimos a que el cuerpo nos sirva para el despertar. Por eso encarnamos en un lugar donde podemos habitar una mente que piensa en el espíritu. La mente que piensa en el espíritu es porque está buscando la luz del despertar. Escaparse del sueño es básicamente invocar esa luz, porque esa es la forma de reconocer que la mente es atemporal y que puede gozar de plenitud en ese sentido. Y en este principio de tema, cuando llegamos a este nivel de este punto de luz, de invitación de la luz, podemos de alguna manera avanzar en un aspecto de cómo podemos recuperar en cada aspecto del conocimiento, en esa luz, que es lo mismo, cómo nos está ayudando a despertar siempre este mundo bajo ese punto de vista y bajo esa nueva luz. ¿Por qué? Porque el colectivo está tejiendo siempre una proyección de una mente que está despertando. Y eso lo veremos en el próximo programa. Les agradezco de todo corazón y de toda razón esta asistencia. Nos vemos en la próxima. Que la pasen muy bien.